Dios me los bendiga. Continuamos con nuestras clases de Jesús. Y nada más para acordarnos en que habían dos manuscritos de autoridad y que uno de ellos es reconocido por el pueblo israelita, pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los dos manuscritos, por el pueblo cristiano es reconocido los dos. Pero para lo que nosotros vamos a ver acerca de Jesucristo, los manuscritos de autoridad que van a estar en nuestra mesa, en nuestro escritorio, será el Nuevo Testamento también. Pero como les digo, si es que conversamos con algún israelita, con algún judío, y les vamos a decir que estos son manuscritos de autoridad, ellos no nos van a creer ni a dar la veracidad absoluta. Para recordar también la clase anterior, como el ángel se le había presentado a María para que se cumpliera lo que el Señor Dios había dicho en el libro del Génesis 3, de que es la descendencia de la mujer la que iba a pisar la cabeza de la descendencia de la serpiente. Todo eso estaba aconteciendo en Nazaret. Ahora había una profecía también que tenía que verse cumplido, que este Mesías iba a nacer en Belén. Y para que fueran a Belén se dio todo el asunto de Augusto con Quiriño, que pensaron hacer un censo por cuestiones de dinero para poder tener a la gente más vigilada, podríamos decirlo así. Entonces se organizó un censo y cada una de las personas tenía que ir a su tierra natal, de sus ancestros. Entonces, como tanto María como José venía de la descendencia de David, y David, su ciudad natal era Belén, entonces tuvieron que irse para allá. Y todo eso aconteció. Y fueron señales que el Señor Dios estaba dando para el nacimiento de aquel que iba a ser su hijo. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos en la clase anterior que la pancita de María empezó a crecer de la nada. Entonces es simplemente obra de nuestro Señor Dios Creador. Entonces vamos a continuar y vamos a ver algo especial también que va a repercutir en nuestra creencia y en nuestra fe cristiana. Entonces, si seguimos el relato, dice que en Mateo 2, ya saben que también el libro de Mateo y el libro de Lucas son los únicos que nos hablan acerca de la infancia de Jesús desde su nacimiento, y a ningún otro más evangelio nos habla. Entonces, Mateo 2:1 dice: Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época unos sabios de un país de Oriente llegaron a Jerusalén. Ahora existen muchas teorías en cuanto a esta cuestión también de los sabios de Oriente. Y una de las más agradables para mi forma de ver son que estos sabios de Oriente vienen desde Babilonia. Y esta teoría cuenta de que como Daniel estuvo en Babilonia viviendo allá y era uno de estos sabios también, porque él formaba parte de todo este grupo de sabios cuando los reyes tenían sueños y enviaban a estos sabios para que lo interpretaran, y entre ellos estaba Daniel. Entonces dicen que Daniel formó todo este grupo, y como él tuvo también la visión de las 70 semanas y sabía la muerte del Mesías, también debió haber sabido el nacimiento del Mesías, simplemente es cálculo. Entonces dicen que él toda esa riqueza que él pudo tener en esos años en Babilonia, siendo aún el tercero en el reino, toda esa riqueza dejó encargado para que las personas que venían luego de él, que seguían en este grupo de sabios en Babilonia, ellos podrían llegar a Jerusalén y presentar esas riquezas que él tenía, aquel que iba a ser el rey de los judíos el día en que nazca. ¿Y por qué? Porque todo tenía que haberse cumplido, y así Dios tuvo que haberle dicho a Daniel también. Entonces esta es una de las teorías, y estos sabios de Oriente son aquellos que formaban parte de este grupo de sabios en Babilonia, que juntamente con Daniel fueron formados y tenían todas estas riquezas para poder llevar al Belén a este niño que había nacido. Ellos sabían el tiempo. No se olviden también que en la clase anterior vimos un versículo en Gálatas de Pablo que decía que en el tiempo determinado Dios envió a su hijo. Sabían el tiempo. Daniel también sabía el tiempo, porque él había recibido de parte de Dios las 70 semanas, como nosotros lo sabemos. Entonces, esta es una de las grandes teorías de estos sabios de Oriente. Ahora, ¿dónde llegan? Llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos a rey en el Oriente y hemos venido a adorarle. Ellos sabían eso. Por eso les digo que esta teoría de los sabios que vienen del grupo formado por Daniel, el profeta Daniel, y también dice que muchos de ellos eran judíos, entonces ellos sabían de toda esta cuestión. Y entonces ellos, cuando vienen, no vienen a Belén, sino que llegan a Jerusalén, donde está el rey. Y no sé si es que es mandados de parte de Dios para
para decirle al rey que está ahí en ese momento, es el rey de Israel, Herodes, para decirle a él, pues tú no eres el rey, sino que aquí viene el que va a ser el rey. Entonces ellos llegan primero a Jerusalén y preguntan, ¿no? ¿Dónde está el niño que nació? Es el rey de los judíos, vimos su estrella. Ellos están siguiendo una estrella y da la casualidad que aquí dice su estrella. Vimos su estrella, no es las estrellas de la creación, sino exclusivamente una de las estrellas que le pertenece a él. Y en la próxima clase vamos a ver eso de cuál es su estrella, y vamos a ver que es algo muy bonito también que la palabra de Dios nos relata. Entonces dicen estos sabios a Herodes que han visto la estrella y que vienen pues de oriente para poder ir y visitarlos. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Pues claro, ahí está el rey y de pronto vienen unos desconocidos de fuera de Israel y dicen, hemos venido a ver al rey de Israel que ha nacido. Entonces, que todo el mundo tuvo que haberse puesto así como, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está sucediendo? No se olviden también, aún inclusive en la clase anterior vimos que habían 400 años en que Dios no decía absolutamente nada y de pronto aparece todo esto. Luego de que Dios no dice absolutamente nada, empieza toda esta cuestión alrededor de Israel a suceder. Y más que todo ahorita, con esta llegada de estos señores a Jerusalén ante el rey de Israel. Mateo 2.4 dice, entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta. Y ellos sabían. Ahora, no esperaban este tiempo, no sé, debían haber tenido el libro de Daniel y debían haber conocido las 70 semanas de Daniel, debían haber estado haciendo los cálculos, porque no se olviden que esas 70 semanas empiezan cuando Darío, el rey que estaba gobernando en ese momento Babilonia, pues dice desde que él decrete la salida de ellos para ir a reconstruir Jerusalén, desde ahí empezaba el conteo. Entonces me supongo que los sacerdotes debían haber estado persuadidos de eso, pero parece que no pasaba nada, ellos no, solo vivían el momento sin que nada turbe el asunto. Pero ahora, cuando llegan estos, entonces el rey, mire, manda llamar a los que son, pues a los que saben, los sacerdotes, los principales, los maestros de la ley, y les dicen, y esto acaba de suceder, ¿cómo es el asunto? Entonces ellos dicen, ya nos acordamos que un profeta dijo que Belén iban a ser este rey. Entonces Herodes debió haberse dicho, ¿cómo es posible? Acaba de nacer aquel que en la profecía viene a decir que es el rey de Israel. En el 2.7 dice, Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Solamente averiguó, pero aquí no nos dicen cuándo. Aquí tal vez Mateo debió haber dicho y los reyes y estos sabios de Oriente le dijeron, es que apareció hace tanto tiempo, ¿no? Solamente dice que averiguó cuándo apareció la estrella, pero nada más, no nos dice en ningún otro tiempo. Luego les dijo, vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Pero así es este famoso. Y da la casualidad que Jerusalén de Belén no está muy lejos. Aún inclusive se puede mirar, subiendo una montaña en Jerusalén, la más alta, se puede mirar Belén desde a simple vista. Está a 10 kilómetros, a 6 horas en burrito o en camello o lo que pudieron haberse trasladado en aquella época. Mateo 2.9 dice, después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país. Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Ahora, no se olviden que no vienen al pesebre, al lugar donde los animalitos, no. Ahora ellos no han llegado al pesebre, sino han llegado a una casa. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón, porque la gente que iba al censo era full, entonces no había lugar. Como el censo ya estaba pasando, entonces la gente va regresando, pero ellos como tienen un recién nacido, pues deben quedarse todavía ahí, no pueden irse con el recién nacido, así que tienen que quedarse todavía en ese lugar. Por eso cuando llegan los sabios de Oriente, pues llegan a una casa, y la estrella es la que les está guiando, ¿no? Y cuando ven perpendicularmente la estrella sobre sus cabezas, entonces saben que ese es el lugar en donde ha nacido aquel que va a ser el rey de los judíos. Entonces dice, Dios les envió a los sabios, Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Mateo 2.13 dice, después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Dice que esa noche, cuando los sabios fueron, porque no pudieron haberse quedado tanto tiempo, llegaron, lo visitaron, le dieron sus presentes, se fueron. Pero dice que después de que esto sucedió, un ángel le aparece en esa misma noche a José y le dice, oye, levántate y escapa, esa misma noche. Porque el versículo 14 dice, esa noche José escapó de Egipto con María y con el niño. Y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Aquella noche se presenta un ángel y ellos tienen que salir corriendo desde Belén y tienen que huir para Egipto. ¿Por qué? Porque el ángel les había dicho que tienen que hacerlo ya, porque si no Herodes va a mandar a matar. Y así es lo que va a suceder. 2.16 dice que cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivieron en Belén y sus alrededores. Ahora, esto de menores de 2 años no es porque los sabios se demoraron 2 años en llegar a Israel o a Jerusalén, porque no nos dicen el tiempo. Y además, si hubiesen sido 2 años más o menos, lo que los sabios le dijeron, pues Herodes mataba a niños de 2 años y acabó el problema. Pero aquí dice que mandó a matar a niños menores de 2 años, es decir, ni siquiera sabía el tiempo exacto en el cual había nacido aquel niño en Belén, sino que él se persuadió, dijo, o sea, más o menos por este tiempo, entonces vamos a mandar a matar a todos aquellos. Y no se olviden que también el calendario está totalmente equivocado, porque en la clase anterior habíamos visto que ese censo se iba a realizar el año -6 antes de Cristo, es decir, el Señor Jesús iba a nacer mucho antes de que Él naciera, en pocas palabras. Ahora vamos a ver otro relato, porque como les digo, Mateo y Lucas son los dos que nos hablan. Y este otro relato en Lucas dice que 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. 40 días, es decir, que están en Belén, están con el niño, está sucediendo muchas cosas. Y dice el libro de Lucas, porque el libro de Lucas no nos habla nada de ningunos sabios, pero sin embargo el libro de Lucas dice que estaban en 40 días y luego de esos 40 días van a presentar al niño en Jerusalén. Pero sin embargo el libro de Lucas no nos dice dónde estaban, simplemente nos imaginamos que debían haber estado en Belén. Y de Belén fueron a Jerusalén, que son 10 kilómetros para caminar, y dice que fueron para presentar la ofrenda, porque la ley de Moisés lo decía así, como ellos son israelitas, tienen que cumplir la ley, pues ellos tenían que haber cumplido. El versículo 23 dice, así lo ordenaba la ley que dio Moisés, cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios, y hay que presentar las ofrendas que el Señor Dios había dicho que se al presente. Cuando fueron allá al templo en Jerusalén, porque es el único lugar donde está el templo, en Jerusalén, entonces hay 2 personajes que van a dar testimonio. Y aún sigue dando el Señor Dios testimonio de que este ser que está naciendo de María es su hijo, es el hijo de Dios. En ese momento había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, dice Lucas 2.25, y Lucas 2.36 va a decir también que hay una profetisa que se llama Ana. Entonces ellos estaban esperando ahí en el templo de Jerusalén. Cuando llega María con el niño, primerito es Simeón, el que el Espíritu Santo le anuncia que ese es el Hijo de Dios y él puede cogerlo en sus brazos y anunciarle a Dios y decirle, pues ya estoy muy viejito y como ya he visto al Mesías prometido, pues es hora de morir. Y Ana también empieza a decir muchas cosas acerca del niño, porque ella también estaba ahí en el templo y dice que servía con ayunos y oraciones ahí en el templo y el Señor Dios también le había dado conocimiento de que allá ese templo va a llegar el niño y ella lo estaban esperando y eran viejitos y alababan a Dios, dice este par de ancianos, cuando ya vieron que el Señor Jesús llegaba ahí para ser presentado en el templo. Lucas 2.39 dice, por su parte José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret en la región de Galilea. El niño crecía en estatura y en poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Ahora aquí nos aparece un gran problema. ¿Y Egipto? Porque en el libro de Mateo no nos habla nada de que fueron a Jerusalén y al templo, no nos habla nada, nos habla Lucas de eso. Pero sin embargo Lucas no nos habla nada de lo de Egipto, porque Mateo nos dice que cuando fueron los magos, un ángel le dijo a José, váyase rápido a Egipto. Y aquí Lucas nos está hablando que nada, ellos van al templo, hacen todas las cosas, todas las ceremonias y luego tienen que ir a Nazaret. Y entonces nosotros nos quedamos así como perplejos, ¿qué mismo? ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué? Porque según Mateo, están en Belén, tienen que ir corriendo a Egipto y luego de Egipto van a regresar a Nazaret, porque así va a decir luego de que está
José en Egipto, un ángel se le aparece nuevamente en sueños, le dice que ya tiene que regresar a Israel. Y cuando él está regresando a Israel, se da cuenta que un hijo de Herodes está gobernando y dice, no, yo no me quedo aquí, más bien tengo que irme a mi tierra natal, Nazaret. Ahora, todo esto está aconteciendo porque es parte de la profecía y es parte de lo que tiene que cumplirse. Dios lo había determinado así. Pero según Lucas, dice que están en Belén, van a Jerusalén y de ahí van a Nazaret y no existe ningún Egipto. Y ahí nos viene la gran pregunta. ¿Qué hacemos con nuestra fe? Porque aquellos que no solamente leen la Biblia, sino que también la analizan y hacen preguntas y una y otra cosa, entonces van a preguntar ¿qué mismo? ¿Son estos documentos veraces? ¿Tienen veracidad estos documentos o no? ¿O qué es lo que está sucediendo aquí? Y entonces muchos de aquellos que se presentan con esta clase de cosas, pues hasta ahí llega su creencia y hasta ahí llega su fe y simplemente dicen esto es un cuento, yo no quiero seguir con esto, muchas gracias, me voy y se van de la fe. Pero no se olviden lo que habíamos visto en clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos preguntándole quién soy yo? Y cuando Él les pregunta a ellos mismos, les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Entonces Pedro le dice, pues tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres porque esto que acabas de decir, que yo soy el Mesías, no te reveló a ti mismo, no es de tu propia carne ni tu propia sangre, no es de tu propia sabiduría, de tu propio entendimiento, sino es que mi Padre te lo reveló. Y así que todo esto que estamos leyendo que parece que nos estuvieran engañando, que las escrituras que nosotros tenemos y que son para leerlas, pues tienen estas clases de cosas y nos dejan todo así y ahora qué es lo que voy a hacer, ahora estoy bien o estoy mal, estoy bien siguiendo este camino de Dios o no estoy, me están engañando, o sea, hay un montón de cosas y nuestra fe va a tambalear, pero no se olviden que ya vimos que en las clases anteriores que deberíamos tener una fe bien firme, que nadie nos mueva. Así como el ciego en el nacimiento. Vienen los sacerdotes, les dicen cualquier cosa y les dicen no, porque yo tengo aquí adentro en mi corazón algo que me dice que Él es el enviado de Dios, aunque ustedes me digan lo que me digan. Esto es lo que nosotros debemos tener ahí adentro en nuestro corazón. Ahora, el Señor Jesús tiene un gran ejemplo aquí, que es difícil de entender, pero que sin embargo está ahí y que sí tiene su veracidad. El Señor Jesús en Mateo 22:41 dice así, mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿están los fariseos y está en Él? Ya saben que los fariseos, maestros de la ley, son conocedores de las escrituras, son sacerdotes, están en el templo y están en todo lado. Y ellos conocen mucho de estas cosas. Entonces, una de esas oportunidades dice que Jesús, que ya estaba cansado de ellos, que a cada rato le andan buscando, dice que mientras están reunidos, Él va donde ellos y él empieza a hacerles una pregunta. Desde el 42 dice, ¿a qué familia pertenece el Mesías? Eso es lo que les dice el Señor Jesús a los fariseos que están reunidos. ¿A qué familia pertenece el Mesías? Y ellos respondieron, a la familia del rey David. Y Jesús les dijo, con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Dice que inspirado por el Espíritu Santo, David escribe estas palabras. Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Entonces el Señor Jesús, poniendo este versículo bíblico que ellos saben que está en su Torá o en sus manuscritos, el Señor Jesús les dice, a ver, explíquenme. Si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Entonces, miren, le da este versículo, con la ayuda del Espíritu Santo, David escribe, y Dios le dijo, a mi Señor. Entonces el Señor Jesús les dice, respóndame, si el rey David llama Señor al Mesías, entonces ¿cómo el Mesías puede ser su hijo? Si él le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y en el versículo 46 dice, nadie pudo responderle a Jesús y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pero miren, hay cosas como estas que aparecen en la Biblia que de pronto parecen que no tienen respuesta, que son así, están encubiertas, tapan nuestros ojos y hace que nuestra fe como que decaiga un poco, pero no deberíamos de caerlo, porque sí tienen sus respuestas. Ahora miren, según el Evangelio y según Mateo y Lucas, simple y llanamente debía darse este punto. Ellos están en Belén viviendo,
Llegan los magos, les dicen las cosas, el ángel del Señor se presenta a José y le dice: José, ahorita tienes que irte a Egipto y ahí tienes que esperar hasta la muerte de Herodes y luego regresarás. Entonces él va a Egipto, está un tiempo en Egipto, nuevamente el ángel se le presenta y le dice que tiene que regresar a Israel, pues no dice a dónde, pero dice que cuando José, María y el niño están regresando se dan cuenta que está un hijo de Herodes gobernando. ¿Y dónde está gobernando? En Jerusalén, pues. Ese es el lugar en donde están gobernando. Ahí estaba Herodes también. Cuando los reyes llegaron, fueron a Jerusalén y ahí estaba Herodes. Ahora el hijo que está de gobierno, ¿en dónde va a estar? En Jerusalén. Entonces, si José, María y el niño vienen ya de vuelta de Egipto, ¿a dónde van a llegar? A Jerusalén. Y en Jerusalén van a hacer todos los ritos. Eso quiere decir que bajaron a Egipto y subieron de Egipto en los 40 días, porque a los 40 días tenían que presentarse en el templo en Jerusalén para presentar las ofrendas que decían. Entonces ellos están en Belén, bajan a Egipto, luego de ahí suben, pero suben a Jerusalén, hacen todas las cosas que tienen que hacer para presentar ofrendas y José dice: no, pues si está gobernando un hijo de Herodes, esto va a ser mucho problema, entonces me voy a ir a Nazaret. Y de Jerusalén van a Nazaret y así se resuelve el problema. Entonces, según Mateo y Lucas, están en Belén, luego van a Egipto, luego van a Jerusalén y luego a Nazaret. Y ahí se van a radicar en Nazaret y se acabó el conflicto. Ahora miren, investigando en esto, hay unos señores que nos van a dar luz en esto. Un señor es William Campbell. Él pertenece al ejército de Israel. Pero aquí en lo resaltado de todo esto, dice: sin embargo, lo más probable era que viajaran hasta Jaffa, a unos 64 kilómetros de Jerusalén, y consiguieran pasaje en un barco en el puerto, un viaje de 460 kilómetros desde el puerto de Jaffa hasta el de Alejandría, a una velocidad de navegación de unos 13 kilómetros por hora, los llevaría allí en poco menos de 2 días. Tenían el dinero para hacer semejante viaje gracias al oro que trajeron los magos. Además, era probable que, por la advertencia del ángel, el tiempo apremiaba. Y este señor dice que el viaje que podían haber hecho desde Belén hasta Egipto, José, María y el niño, debió haberles simplemente llevado 2 días. Si es que ellos viajaban, cogían un barco y iban para allá, 2 días era suficiente. Así que no es un montón de tiempo que tienen que usar en ir de Belén hasta Egipto y luego regresar, sino simplemente si hubiesen tardado 2 días de ida y 2 días de vuelta. Y si 2 días estuvieron ya en Egipto, tuvieron que pasar como un mes o algo, y Herodes pudo haber muerto en ese tiempo, y entonces el Señor le dijo: ya tienes que regresar porque Herodes murió. Porque no se olviden que debían pasar 40 días para ir a Jerusalén para presentar la ofrenda. Hay otro señor también que es David Lake, y él dice: solo tenían que escapar de la jurisdicción de Herodes, y la frontera egipcia estaba a unos 32 kilómetros al oeste de Belén, estaba cerca. Así que no tenían que demorarse máximo 2 días en ir y 2 días en venir. Y debían esperar allí en Egipto un mes y días, y Herodes moría, y el Señor Jesús a través del ángel le decía que ya pueden regresar. Ellos regresaban a Egipto, hacían todo lo que la ley demandaba y luego iban a Nazaret, y eso pudieron haberle hecho simplemente en los 40 días que tenían para ir y presentar la ofrenda que la ley de Moisés demandaba a aquellos que habían nacido como primogénitos y eran varones. Y así lo resolvemos, y nuestra fe permanece. Y estamos viendo acerca de la vida de Jesús. ¿Y es real Jesús o no es real Jesús? Bueno, lo vamos a seguir viendo en nuestros siguientes estudios. Dios me los bendiga muchísimo.